Orozco. Adelante, padre. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Saludos de parte desde Los Ángeles para usted y para su congregación y toda su parroquia. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Javier, a David Noel, al equipo de El Sembrador, que me invitan a compartir esta reflexión con todos estos hermanos y hermanas en la fe en distintos lugares de Estados Unidos, de México y de otros lugares. Para mí es una bendición. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a partir de estas diapositivas para reflexionar el tema y el contenido del mismo, así como lo que tiene que dejar en nuestras vidas en los propósitos que vamos a vivir en adelante, ya sea renovándolos, ya sea adquiriéndolos y a veces corrigiendo actitudes. Bien, ¿podemos ver la primera diapositiva? Ahí tenemos el tema de esta noche. ¿Cuál es el peor cáncer? ¿Cuál es el peor cáncer que padece la iglesia y la tiene postrada? La iglesia, todos sabemos que tiene muchas deficiencias, muchas fallas, tanto en los pastores como en los laicos. Hay situaciones de iglesia que no deben darse, situaciones de iglesia que desaniman a unos, situaciones de iglesia que enfrían a otros. A eso le llamo yo el cáncer, la enfermedad que está padeciendo la iglesia y la tiene postrada. Podríamos decir varias enfermedades, varias situaciones, varias realidades que no debiéramos vivir o que por lo menos contra las que tenemos que estar luchando como católicos. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la más grande enfermedad o el peor cáncer, la situación más difícil, el reto más grande que tenemos como Iglesia de Jesús en este momento, ¿qué me contestarían? Algunos quizá dirían que la pederastia que nos ha lastimado muchísimo, otros quizá dirían que se salen muchos católicos de la iglesia, otros, tantas situaciones. Y es verdad, pueden tener razón, pero yo las sintetizaría en una y que la veo como la raíz de todas esas, como el origen de todas las demás, como el cáncer al que hay que atacar. El cáncer, sabemos que se puede tener, una persona puede tener cáncer y no darse cuenta y no tomar conciencia. Eso es algo de lo peligroso del cáncer. Las personas que lo detectan cuando ya está muy avanzado, batallan mucho para curarlo. Las que lo detectan en un estado terminal, ya es muy difícil. Eso es parte de esta enfermedad que la podemos tener y la tenemos en todos los estratos de la iglesia, desde el Papa hasta el último de los católicos, en todos los grupos de iglesia, en todas las realidades de iglesia, y no todos nos damos cuenta ni la percibimos. Por eso le titulo el peor cáncer que padece la iglesia y la tiene postrada. ¿Cuál es? En mi opinión, en mi vida de sacerdote por tantos años, pero en mi vida de cristiano con más años todavía, cada vez me convenzo más que el cáncer que acaba la iglesia y que la tiene postrada es la mediocridad. La mediocridad que es sinónimo de conformismo y que tiene mucha relación con la indiferencia. Por eso está ahí mediocridad, conformismo, indiferencia. Mediocridad es estar en medio. No retrocedes, pero no avanzas. Por eso te sientes bien. Conformismo. Estás a gusto.
los cantos están bien, la oración está bien, nos la llevamos bien a gusto el grupo de amigos, la célula, y pensamos que todo está bien. La indiferencia, te invitan a un curso de Biblia, te invitan a un crecimiento de esto, a un taller de aquello, y no hay problema, que vayan otros, yo estoy bien así, no lo necesito. Todo eso sintetiza lo que yo llamo mediocridad, conformismo, indiferencia. ¿Y cuáles son los síntomas? Pero antes, veamos lo que dice la palabra de Dios, que es la que nos revela realmente este cáncer. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 15-16, la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 3, verso 15-16, dice la palabra de Dios: no eres frío ni caliente. Por ser tibio, mediocre, te vomito de mi boca. Yo no encuentro en la Biblia una frase más severa, más dura que esta. Jesús vomita, es decir, no acepta, no se lleva, no le caen los mediocres, los tibios. Te vomito de mi boca. Hermanos, esta frase tiene que hacer cimbrar nuestro ser y ser muy sinceros a la hora de analizar cómo estamos, el termómetro ese de la mediocridad en la vida de fe, en el testimonio de fe, ¿dónde lo tenemos? Y vamos a ver los síntomas. La mayoría de católicos vive con el cáncer mediocridad en su fe. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son la ignorancia de la gran mayoría en doctrina, en Biblia, sacramentos, liturgia. Ustedes se dan cuenta que de la gran mayoría de sus parroquias, incluso en grupos parroquiales, la mayoría de la gente no sabe gran cosa de Biblia, no sabe de sacramentos, no sabe de liturgia. Por eso a veces se participa inadecuadamente en la liturgia, se reniega cuando se piden pláticas en los sacramentos, no se da el testimonio de cada sacramento que se recibe. En la Biblia no se diga. Por eso muchos católicos van a que les hagan limpias, a que les lean café, las cartas, tantas situaciones de católicos por la ignorancia en la que vive en cuanto a la doctrina de la iglesia. ¿Sí ven eso ustedes en muchos católicos o no? Levanten su mano, si lo ven. Ahí están. Otro síntoma es, ni la mitad de católicos van a misa dominical. Nos hacen mucha falta las estadísticas, pero aquí en México, a nivel nacional, yo creo en Estados Unidos es igual o poquito peor, o quizá un poco mejor, pero ni la mitad de católicos van a misa dominical, y los que van, menos de la mitad comulgan. Se acerca a recibir el cuerpo de Jesús. ¿Cómo vivirá la misa? ¿Qué pensará de la misa el hermano y la hermana católica que no le dan deseos de recibir el cuerpo de Jesús? Que asiste a la cena y se priva del alimento, por lo menos en el cuerpo, porque alimento también es la palabra, y ojalá la haya escuchado con atención, pero se priva del pan de vida que es Jesús. Otro dato, aumentan los divorcios, separaciones, infidelidades, desintegración en la vida familiar. Esto, como les comenté en una reunión anterior, leyéndoles los datos del nuncio apostólico a los obispos mexicanos, estas realidades crecen en la Iglesia Católica en México. Cada vez más, menos matrimonios por la Iglesia, más divorcios, más nulidades matrimoniales de católicos. De católicos. También lo notan ustedes en sus parroquias, en sus
realidades. Otro dato, la mayoría de jóvenes son indiferentes a las reuniones religiosas y al evangelio de Jesús. Quizá allí en el Sembrador el ministerio de jóvenes esté prendido. Qué bueno, ojalá así estuviera toda la iglesia. Hay grupos motivados por congregaciones religiosas que trabajan con jóvenes, que los tienen quizá despiertos y lo congregan. Qué bueno, pero estamos hablando aquí de la iglesia en general y sobre todo de los católicos de calle, de los vecinos, de los que viven en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en las ciudades, la mayoría de católicos. Vemos con tristeza que cada vez más los jóvenes son indiferentes al evangelio de Jesús. Hoy le habla uno a un joven de Jesús y lo deja igual que como está. Si tú le dices a un joven, hey joven, Cristo te ama, dio su vida por ti y puede darte vida nueva. A lo más que te puede decir es, ay, gracias, nos vemos, Padre, adiós. Es todo. No hay interés por Jesús. Ningún joven a mí hasta ahorita me ha dicho, Padre, yo quiero conocer más a Jesús. Sí me dicen, se ve que usted ama a Jesús, se le nota que usted quiere a Jesús, lo da a conocer con pasión, pero no me dicen, yo lo quiero conocer así. Yo quiero seguir a Jesús así. ¿A ustedes, algunos jóvenes les han dicho eso? O al revés, cuando los papás les piden a los jóvenes que vayan a misa, participen en el grupo parroquial, tienen 1000 pretextos y excusas. Total, que la gran mayoría termina por no ir. Otro mal síntoma que tenemos, el mal testimonio de muchos católicos y división entre grupos y líderes. Lamentablemente también eso se vive en muchos ambientes de iglesia, mal testimonio de los católicos, mal testimonio de algunos sacerdotes, división en algunos grupos en las parroquias, división en algunos líderes en las parroquias. Bueno, yo pienso que en Estados Unidos también se cuecen habas. Acá en México y en otros lugares eso se da, lamentablemente. Otro síntoma de mediocridad. Varios líderes, clérigos y laicos se eligen más con criterios mundanos que evangélicos. Y aquí está para mí una de las causas de esta situación. En la elección de los líderes, clérigos y laicos, el criterio principal que debe prevalecer es el evangelio de Jesús, el celo del evangelio de ese líder, el amor por Jesús de ese líder, el empeño de llevar a Jesús a los demás, que se note la pasión, la entrega por el evangelio de Jesús, no el compadrazgo, el amiguismo, el influyentismo y otros factores que no tienen que ver con el evangelio de Jesús. La iglesia poco a poco tiene que ir mejorando y cambiando eso. Otro síntoma es, en los países con mayoría católica, en América Latina se viven injusticias, abusos, desigualdades. Y esos países son de mayoría católica. ¿Cómo se explica que se den en amplios sectores y realidades esas situaciones contrarias al evangelio de Jesús? Por la mediocridad con la que vivimos la fe. Y más síntomas, si le subimos y vemos bien la diapositiva, termina diciendo, y más síntomas que cada uno puede ver en su propia realidad, en su propia parroquia. Díganme una cosa, hermanos y hermanas, ¿algunos de estos síntomas se dan en sus comunidades? Levanten su mano si se dan. Si alguien no la levantara, le diría que o no conoce su parroquia y su realidad o está mintiendo. Qué bueno que lo reconocemos. Esa es una realidad innegable. Ese es el cáncer con el que hay que trabajar, atacar, curar. Siguiente diapositiva. ¿Es la siguiente? Ahí está la siguiente. Bien. Punto 2. Ya vimos, ya detectamos el cáncer, ya detectamos la enfermedad. Vamos a ver
¿Qué consecuencias nos deja esa enfermedad y que vivimos? Consecuencias de la mediocridad en la vida del creyente y de la iglesia. Les voy a contar del joven Eutico. Levante su mano el que conoce al joven Eutico en la Biblia. Varios no lo conocen, ¿eh? Bueno, se los voy a presentar esta noche. Es un joven que vive en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 7 al 10. Vean qué interesante este joven. El joven Eutico, por su mediocridad, cae y muere. Óigalo bien, ¿eh? Por su mediocridad, cayó de la ventana donde estaba y murió. En muchos, por su mediocridad, caen en su fe y mueren en su fe. Se apagan, no atraen, no son luz, no son sal. Como decían al inicio, a veces nos toca ser luz, a veces sal. Pues el que vive en la mediocridad, ni fu ni fa, ni luz ni sal. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos 20, versos 7 al 10. Dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, la misa. Estaban en una Eucaristía. ¿Quién presidía la Eucaristía? Y Pablo, que debía irse al día siguiente, Pablo presidía la Eucaristía. Comenzó a conversar con ellos. Estaba en el momento del sermón, de la homilía, conversando con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Para los que se quejan de sermones largos, ¿eh? Pero me van a decir, bueno, si quiere el que nos diera el sermón fuera San Pablo, ¿verdad? Sí, es verdad. Un sermón para que sea largo debe ser alimento, debe ser atractivo, debe enseñar, debe motivar, solo así largo. Y esa cualidad la tenía San Pablo. Por eso se alargó hasta la medianoche. Dice, había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Y aquí aparece Eutico, un joven llamado Eutico. Estaba sentado en el borde de la ventana. Y como Pablo no terminaba de hablar, la gente emocionada, Pablo también, ¿por qué este joven no estaba emocionado como la demás gente? Porque estaba en la ventana. No estaba dentro del grupo. No estaba con el grupo. Estaba en la ventana. A ver, pregunto, el que está en la ventana, en una sala, ¿está dentro o está afuera? Ni dentro ni fuera. Está a medias. La ventana es el punto medio. Exactamente. Este joven vive una fe mediocre. No vive una fe de la palabra de Dios. No está escuchando el sermón de Pablo. No está alimentándose de la prédica de Pablo. Está en la ventana, está volteando hacia afuera, hacia el mundo, porque el que está en la ventana puede mirar hacia afuera y hacia adentro. No se decide. Si se decidiera estar afuera, se bajaría y saldría. Si se decidiera estar dentro en la palabra, dejaría la ventana y se uniría al grupo. Este joven vive su fe mediocremente, a medias, en la ventana. Ese es el mensaje que nos da la palabra. En el borde de la ventana. Se trata de un católico mediocre. ¿Qué le pasó? El sueño acabó por vencerle. Claro, cuando no se tiene amor por la palabra, cuando no se tiene interés por Cristo, por su mensaje, cuando se vive una fe mediocre, el sueño nos vence. Por muy interesante que esté la oración, la prédica, espero que nadie se esté durmiendo ahorita, ¿eh? El sueño nos vence y entonces acaba por vencerle, se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lógicamente, lo recogieron muerto. ¿Por qué se murió este joven estando en misa? Por su fe mediocre. Si tuviera una fe prendida, caliente o apagada, no le hubiera pasado eso, pero tenía una fe tibia en la ventana, a medias. Cae y muere.
El texto dice que después Pablo bajó y Dios le concedió resucitarle. Lo que quiero destacar es las consecuencias de la mediocridad. Hay muchos católicos en la ventana. Van a los grupos, pero están en la ventana. Les deja usted una actividad, se las pide y le dicen, ay, no pude hacerla por esto, es que no alcancé por aquello. Hacen un propósito como grupo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cumplió? Ah, yo no pude porque resultó esto, resultó aquello. Son euticos que están en las ventanas del grupo, de la reflexión, del ministerio, en las ventanas. O sea, no se dan al 100, dan lo que pueden, dan lo que les queda, dan lo que les sobra. No sé en verdad por qué este joven iría a esa misa, ¿eh? No debió ir porque no estaba dispuesto a escuchar a Pablo con sus prédicas prendidas, encendidas en el poder del Espíritu. Y si no estaba dispuesto, ¿para qué estaba? Seguramente lo llevaron a fuerzas o yo no sé, vayan ustedes a saber. Pero lo cierto es que este joven vivía una fe mediocre y por eso terminó fuera de la comunidad y muerto. Pensemos cuántos de nuestros hermanos católicos viven su fe en la ventana, como este joven Eutico. Los que no dan más, los que dan siempre lo mismo. Los que no aprenden más, se quedan con lo que saben solamente. Los que no quieren crecer, están conformes con lo que viven. Los que no quieren ir más allá, están bien a gusto como están. Actitudes de mediocridad. Miren lo que el Papa Francisco les dijo el pasado 29 de noviembre del año anterior, 2020, a los nuevos cardenales. El Papa Francisco ordenó 13 nuevos cardenales el pasado 29 de noviembre. Y en su homilía de la misa, entre otras cosas, les advirtió de la mediocridad. Miren lo que les dice el Papa. Hay un sueño peligroso, el sueño de la mediocridad. Ese sueño lo tenía este joven, Eutico. Por eso cayó y murió. Y el Papa dice a los cardenales, el sueño de la mediocridad llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos adelante por inercia. Esta frase tiene mucho fondo, ¿eh? Olvidamos nuestro primer amor. ¿Y por qué seguimos coordinando el grupo? ¿Por qué seguimos en el grupo? ¿Por qué seguimos en el ministerio? Si se nos nota que estamos apagados, que ya no damos lo que hemos dado, que ya no queremos dar más, hemos olvidado nuestro primer amor. Y si seguimos por inercia, pues tengo que estar porque ya tengo años, tengo que seguir porque soy el líder, tengo que seguir porque me estima mucho la gente, pero la verdad, ya ganas hace que tengo ya de dejar esto. Pero estoy por inercia. Olvidamos nuestro primer amor. Hermanos, nunca olvidemos nuestro primer encuentro con Jesús, que le permitió entrar a nuestra vida, cambiarla, renovarla, transformarla y nos prendió en el fuego de su amor. Ese es el primer amor que no debemos olvidar y que tenemos que renovar siempre. Y el Papa continúa diciéndoles, llega cuando olvidamos nuestro primer amor, seguimos adelante por inercia, preocupándonos solo por tener una vida tranquila, pero sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad. No buscamos novedades. El Papa ha repetido tantas veces esta frase en la tarea de la evangelización. Basta del cómodo criterio del siempre se ha hecho así. Hay que ser audaces y creativos. Lo repite el Papa una y otra vez, como yo también lo repito en una y otra prédica. Basta del cómodo criterio del que, pues siempre hemos hecho así, sigamos haciéndolo así. ¿Para qué cambios? ¿Para qué más cosas? El Papa dice, basta de eso. Hay que ser audaces y creativos. ¿Cómo llegar a más hermanos? ¿Cómo ayudar a más hermanos? ¿Cómo llevar más el evangelio de Jesús? Hay medios, hay métodos. Prendámonos en su amor. Y por eso dice, nos volvemos mediocres
tibios, mundanos. Y esto carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad. Hermanos, qué frase del Papa Francisco. Les invito a que la pongan ahí en un lugar de su casa, con letra grandota, esta frase del Papa Francisco. La fe es lo opuesto a la mediocridad. Papa Francisco. Y se lo dice a cardenales. Por algo será. A cardenales. ¿Qué está queriendo decir el Papa? Que en esos niveles de iglesia también se da la mediocridad. Es el ardiente, dice, nos volvemos mediocres, tibios, mundanos. Y esto carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad. La fe es el ardiente deseo de Dios. Es la valentía perseverante para convertirse. Es valor para amar. Es salir siempre adelante. La fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Qué hermosas palabras del Papa Francisco. Yo las voy a pegar en una hoja y las voy a tener frente a mí para tenerlas siempre presentes. La fe no es agua que se apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Hermanos, hermanas, ¿estamos enamorados de Jesús? Levanten su mano. Más que de la esposa y del esposo. Ya no se animaron, ¿verdad? Pues la tienen a un lado. Lo tienen a un lado. ¿Están enamorados de Jesús más que de sus hijos e hijas? ¿No es eso el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones. Eso es lo que el Papa está recordándoles y pidiéndoles a los cardenales. Volvemos a la postal para terminarla. Qué bueno que levantaron la mano, hermanos, ¿eh? Bien. Y el Papa termina diciendo la última frase. La última frase, si subimos la postal un poco, ok. Por eso Jesús odia la tibieza. Odia la tibieza, y el Papa termina diciendo, por eso Jesús odia la tibieza, y recuerda la cita del Apocalipsis que les mencioné y leímos en la postal anterior. Bien, ahí están las consecuencias de la mediocridad en la vida de los católicos y de la iglesia. Bueno, ese es el cáncer, esa es la realidad. Pero ¿cómo hay que curarle? ¿Cómo hay que enfrentarle? ¿Cuáles quimioterapias? Pero primero quiero saber quiénes de ustedes quieren llevar la curación a su iglesia. Levante su mano. Si no, pues aquí le paramos, no tiene caso. Si queremos saber cuáles son las quimioterapias. Bien, los propósitos que debemos vivir para que este cáncer de nuestra iglesia se vaya quitando, sanando poco a poco, pero nos urge hacerlo. Si no, este cáncer, como Eutico, nos va a tumbar y nos va a matar. Bien, vamos a ver la tercera y última postal. Aquí estamos. Sanando nuestra iglesia. Aquí están ustedes, con el propósito de sanar la iglesia. 3. Acciones urgentes, quimioterapias, para curar el cáncer de la iglesia. Fíjense lo que puse. Trato de pensar muy bien cada palabra que escribo, Acciones urgentes. Quimioterapias, así se le llama la curación del cáncer, para curar el cáncer de la iglesia. Y fíjense lo que dice aquí. Señala las que más surgen en tu comunidad, grupo y parroquia. Sí, no pensemos ahora tanto en la Iglesia Universal, vamos pensando en mi comunidad, en mi parroquia, la iglesia que yo conozco y en la que vivo. ¿Cuáles son las que se dan? ¿Cuáles acciones necesitan más
mi comunidad, mi grupo, mi parroquia de estas acciones. La primera, ofrecer más conocimiento de la doctrina, partiendo de la palabra de Dios donde su fundamente esa doctrina. Ay, hermanos, ofrecer más conocimiento de la doctrina, partiendo de la palabra de Dios donde se fundamente esa doctrina. La palabra de Dios es clara y actual. Dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece, muere como Eutico por falta de conocimiento. Es la palabra de Dios, hermano. No dice que mi pueblo perece por falta de oración, por falta de hasta de Eucaristía, hasta de grupos. Aquí recalca la palabra de Dios, nos quiere hacer poner énfasis. En otros textos se pondrá énfasis en los otros aspectos, pero aquí este énfasis creo que lo hemos descuidado mucho en la iglesia. Por eso lo estoy recalcando de esta manera. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. ¿Por qué los católicos se hicieron protestantes, testigos de Jehová, ateos? ¿Por qué van con gente que les lea las cartas, el café, la bola de cristal? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y con la gente que no sabe, cualquiera hace lo que quiere. Así de fácil y de claro. Necesitamos más conocimiento en el pueblo de Dios, ofrecer más conocimiento. Y partiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, eso lo dice el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum número 21, dice, toda la predicación de la iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Hermanos, hermanas, eso no es idea mía. Eso es doctrina de la iglesia oficial del Concilio Vaticano II. En Dei Verbum número 21, toda la predicación de la iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Pero si la gente no tiene conocimiento de la Escritura, ¿de qué se alimenta? Va a estar débil su fe, va a estar flaca su fe, no va a caminar en su fe. Se necesita el alimento de la palabra y regir con la Sagrada Escritura. Por eso hay católicos que creen en esto y estos creen en aquello. Estos católicos dicen que sí al verde, otros dicen que no, otros dicen que esto porque es pecado, estos dicen que sí es pecado, y cada quien da su opinión porque no se rigen con la Sagrada Escritura. Y si no nos regimos con la Sagrada Escritura, terminamos rigiéndonos con nuestros gustos, con nuestras ideas, con nuestros sentimientos, con lo que me dijeron, con lo que leí en el WhatsApp, con lo que me contó aquel predicador católico, con lo que vi en tal canal del YouTube. Necesitamos conocimiento de la palabra. Me da tristeza que en las redes sociales, canales de YouTube, cómo difunden, de veras, pero muchísimo, difunden el rosario a la Virgen, la devoción a la Virgen. Está bien que se difunda. Lo negativo es que no le dan tiempo a difundir con el mismo empeño el conocimiento de la palabra de Dios y más, la doctrina sobre la Virgen María. La iglesia tiene su doctrina sobre la Virgen María, se llama Mariología. Tiene documentos hermosos, buenísimos. Levante su mano ustedes, el que sabe que el Papa Paulo VI escribió un documento sobre el culto a la Virgen María. Levante la mano. ¿Ven? Ninguno. Imagínense ustedes que están en el ambiente de iglesia. ¿Qué será de los que no están en ese ambiente? Menos. El Papa Pablo VI en 1972 escribió el que para mí es el mejor documento sobre el papel de la Virgen María en la vida de la iglesia. Se llama El culto a la Virgen María. Búsquenlo en las redes sociales y bájenlo y leanlo, por favor. Pero, insisto, todos esos canales que se presumen de muy marianos, no veo
que instruyan a la gente sobre la verdadera devoción a la Virgen María, sobre lo que la iglesia enseña sobre la Virgen María. Y hay que ser sinceros, cuando no hay conocimiento se puede fácilmente caer en errores, en fanatismos y en desviaciones. Aquí en Michoacán, la Nueva Jerusalén es una parroquia que se salió de la Iglesia Católica porque la Virgen María le daba mensajes a su párroco y le decía lo que tenía que hacer. Y cuando el obispo le llamó la atención al párroco, dijo, la Virgen María no me dice eso. Entonces le creemos más a la Virgen y nos salimos de la iglesia. Y ahí está en Michoacán, la Nueva Jerusalén. Gracias a supuestos mensajes de la Virgen. Y así como ese, hay más casos que indican cómo nos hace falta el conocimiento de la doctrina, en este caso sobre la Virgen María. Les recomiendo mucho esa exhortación del Papa Pablo VI, se llama en latín Marialis Cultus, el culto a la Virgen María. Búsquenlo y lo van a encontrar. Por eso, atención, les voy a leer esto aquí, ojo. Por esta razón me estoy ofreciendo vía Zoom a compartir con cualquier grupo parroquial, barrio, familias o amigos la enseñanza que gusten. Óiganlo bien. Del tema que quieran aclarar dudas, del tema que quieran aprender un poco más, me ofrezco vía Zoom como lo estamos haciendo ahorita. Simplemente se puede juntar el grupo, las familias, los amigos, mándenme un mensaje de WhatsApp, en WhatsApp, nos ponemos de acuerdo, hacemos la cita, planeamos la reunión, al final me van a hacer el favor de poner mis redes sociales para que lo tengan ahí listo. Necesitamos mucho conocimiento, hermanos, hermanas, de verdad. Si no crecemos en conocimiento, no va a estar fácil que la iglesia se cure pronto de este cáncer. Segundo, debemos evaluar con sinceridad nuestros grupos y comunidades para detectar y desterrar la mediocridad que se tenga. Fíjense bien, evaluar con sinceridad nuestros grupos y comunidades para detectar y desterrar la mediocridad que se tenga. La misión de todo grupo y comunidad parroquial cristiana debe ser vivir y ofrecer estas cosas. A ver, en tu grupo o comunidad debe haber estas 5 cosas. Si no las hay las 5, debe haber 3 o 4 por lo menos. Pero vamos a ver. Motivación para seguir a Cristo. En tu grupo, comunidad, en tu parroquia debe haber motivación para seguir a Cristo. No situaciones para desanimar, traer problemas, escandalizar o desilusionar. Cuando a mí una persona me dice, ay padre, yo en el grupo que voy, el líder es así, es asá, se pelea con este en el grupo, viera qué división, yo no me siento a gusto, le dije, ahí no te motivan a seguir a Cristo con su testimonio, ¿qué estás haciendo? ¿Has intentado ayudarles a cambiar? Sí, pero ellos dicen que son los que coordinan, que uno que sabe, que son problemas que no... pues entonces busca otra comunidad de hermanos católicos que te motiven a seguir a Cristo. Todo grupo, comunidad debe ser una motivación para seguir a Cristo, conocer a Cristo, enamorarnos de Cristo. No ocasiones de desánimo, de problemas, de escándalos, de desilusión por el ambiente que se da en el grupo. Yo sé que con ustedes no se da nada de eso, por eso están muy tranquilos. Segundo, todo grupo o comunidad debe ser un espacio de fraternidad para apoyar problemas o situaciones difíciles, de enfermedad, crisis económica. No debe ser indiferente o rechazar ante los problemas de los integrantes. En todo grupo o comunidad se debiera preguntar a los integrantes, hermanos, hermanas, ¿en qué podemos ayudarles? ¿Quién tiene algún problema, alguna situación que necesite de nuestro apoyo como hermanos, como grupo? Todo grupo o comunidad debe ser un espacio de fraternidad que apoya al que tiene problemas desde económicos, personales, relacionales, en fin, pero buscar el bien de los hermanos, no ser indiferentes. Tercero, en todo grupo o
comunidad debe haber corrección fraterna para ser y vivir mejor como persona y cristiano, con palabras amables y testimonio de vida, claro. Dice la palabra de Dios en Eclesiástico, capítulo 4, verso 9 al 12. ¡Ay del solo cuando caiga! ¿Quién lo va a levantar? La corrección fraterna, hermanos, es ayudarnos a ser mejores. En un grupo o comunidad debe haber corrección fraterna con el fin de que vivamos mejor y más felices, más unidos, más integrados. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos caídas. Cuando un hermano nos vea y nos quiere invitar a corregir, escuchemos con humildad. Eso es la corrección fraterna. Pero igual, cuando nosotros vemos en el hermano algo así, también no nos quedemos callados. Hermano, quiero hablar con usted. Hermana, quiero hablar con usted. Mire, en mi opinión, esto usted podría mejorarlo así. Usted podría cambiar esta situación. Usted podría corregir esta actitud. En fin, ayudarnos a ser mejores. Eso es la corrección fraterna. No que llegamos al grupo, a la comunidad, vemos que fulano es así, que sutano se pasó en esto, que sutana ya ni la hacen aquello, y no se los decimos a ellos. Ah, pero salimos y entre los compas, ¿te fijaste? ¿Te fijaste lo que hizo? ¿Te fijaste lo que dijo? Que no manche, ¿cómo se atreve a eso? ¿Te fijaste cómo se portó? Pero que no entiende que no nos mordamos fuera del grupo. Ayudémonos a ser mejores dentro del grupo. Eso es la corrección fraterna, hermanos. Y eso es una tarea que tenemos que hacer. Cuarto, crecimiento personal en el área humana, espiritual, intelectual, familiar, social. Debemos ofrecer en los grupos crecimiento personal, integral, en los temas que se dan, en las dinámicas, en las oraciones, tener en cuenta el crecimiento personal. Es decir, un grupo tiene que ser un espacio de crecimiento, no solo en la fe, también crecimiento humano, crecimiento como personas en la relación con los demás, en todos los sentidos. Por eso dice integral. Y finalmente, en todo grupo debe haber conversión, renovación y crecimiento continuo que se recibe y se comparte fuera del grupo. Todos tenemos necesidad de estar siempre en conversión, en mejora, en renovación, prendiéndonos siempre, no bajar, no apagarnos y creciendo como ya he insistido. Bien, tercera tarea y última que les propongo es en la planeación y ejecución de proyectos y actividades, hacerlo con sinodalidad. De aquí en adelante ustedes, yo creo ya empezaron a escuchar, pero de aquí en adelante van a escuchar muchísimo, lo deben escuchar, la palabra sinodalidad. Levante su mano el que sabe qué es sinodalidad. Bueno, hoy van a aprender, ahí está. Sinodalidad quiere decir caminar juntos. Por eso los sínodos en la iglesia se reúnen los obispos, comparten experiencias, comparten ideas, doctrina y expresan el caminar juntos como pastores en la iglesia. Por eso se llama sínodo, de sinodalidad. Mírenla, entonces sinodalidad es caminar juntos. ¿Qué quiere decir para caminar juntos? ¿Qué tenemos que hacer? Para caminar juntos tenemos que escuchar a todos, escucharnos todos. Un líder de grupo, un párroco en la parroquia, un obispo en su diócesis, el Papa ya lo está haciendo. El Papa en sus sínodos siempre manda antes preguntas, consultas, porque quiere escuchar a todo el pueblo de Dios. Ese ejemplo del Papa tenemos que seguir todos los líderes y todos los que coordinan alguna actividad en la iglesia. Escuchar a todos, no solo a los que me caen bien o son de mi grupito, a todos. Todos somos la iglesia. Escuchar a todos. Es bueno hacer preguntas, porque a veces la gente no quiere participar, pero si tú le preguntas, a ver, hermano, hermana, dígame de veras,
¿Qué cree que debe cambiar en el grupo en cuanto a la oración, el momento de oración? ¿Qué cree que nos podría ayudar a mejorar en el servicio? ¿Cómo ve usted la convivencia en el grupo? En fin, preguntar para motivar a la gente a participar. Pero no solo escuchar a todos, es discernir juntos y tomar las mejores decisiones juntos. Eso es sinodalidad. Y miren la frase del Papa, bellísima, que no la alcanzo a ver si mi técnico aquí me ayuda, ¿no? Pues no sé. A ver, ahí se puede subir poquitito las próximas diapositivas, creo que las debo hacer más angostitas, no. La frase de abajo de esa misma diapositiva, de la tercera. No, no se alcanza a ver la frase, pero la frase dice el Papa, la iglesia del tercer milenio debe ser una iglesia sinodal. Dios la quiere sinodal. Así, una iglesia donde todos nos escuchemos, todos participemos en el discernimiento, claro, en los distintos niveles. Les digo que el Papa a nivel iglesia manda cuestionarios a toda la iglesia, algo titánico de este santo Papa, ¿eh? Así el obispo en su diócesis, consultar lo más posible, los párrocos en las parroquias, los vicarios en los grupos, los laicos líderes a sus integrantes, escucharnos todos, discernir juntos y tomar las mejores decisiones. Bien, esto debe haber en nuestro grupo comunidad. Esto. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Bueno, ahí lo van a tener. Yo luego lo voy a subir a YouTube. Luego voy a subirlo a YouTube. Allí está. De veras que esto es como un buen examen de conciencia para su grupo, un buen contenido para evaluar el caminar del grupo y ver de estas 5 situaciones, frutos, cuáles se dan más en mi grupo, en mi comunidad.